Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde la Agencia de Relaciones Públicas Ronin y en compañía de varios integrantes y uno que otro invitado vamos a estar hablando de muchísimas cosas en el día de hoy. Estas charlas las vamos a hacer de manera periódica para que estén muy atentos de cada uno de nuestros avisos a través de nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Scarlett Garza y me da muchísimo gusto poderles dar la bienvenida a todos ustedes para que se entren en estas conversaciones, que el día de hoy va a ser un espacio en donde vamos a hablar acerca de esta relación amor-odio que se puede tener entre las agencias y los periodistas. Así que para iniciar con esta charla el día de hoy, le voy a dar la bienvenida a varias personas. ¿De quién se trata? Estamos con Fernanda Legaspi, que es la fundadora de la Agencia de Relaciones Públicas Ronin. Ahí entran aplausos y el saludo corto, corto, largo, largo. Tenemos a Alma, quien ella es ejecutiva de cuenta. Algunos clientes ya la han de estar reconociendo. Ella es muy atrevida. Ella incluso son de las personas que se pasaron a este lado. Y bueno, ya les estaremos contando la historia de cada uno de los que estamos aquí. Y también está con nosotros Gerardo Villafranco, quien es editor dentro de la Agencia de Relaciones Públicas Ronin. Y como invitada especial tenemos a Alina Pulán. Lo pronuncié bien, Alina. Muy bien. Quien ella es una gran aliada de esta agencia, es periodista, él trabaja en medios como MBS y bueno, años de experiencia y son de las consentidas de Ronin. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos tu tiempo y pues empecemos a platicar. Fernanda, tú que fuiste creadora de esta agencia, ¿qué tan difícil fue tener estas primeras interacciones con los periodistas para lograr las tan famosas relaciones públicas? Bueno, creo que en un inicio, cuando empezamos, vivimos una transición junto con los periodistas con los que estábamos empezando a generar esta relación, ¿no? Y eso fue lo súper interesante, como que en ese momento estaban estos periodistas que se dedicaban nada más a tecnología, pero eran gadgets, como que era muy difícil que se dedicaran a tecnología con negocios, que era que era como nuestra bandera, ¿no? Entonces, creo que tuvimos la fortuna, o por lo menos yo tuve la fortuna de generar relaciones como la que tengo con Alina y con otros periodistas, de crecer de la mano tanto la agencia como con ellos en su carrera profesional enfocada a tecnología, emprendimiento, negocios. Creo que estuvimos como en un momento bastante privilegiado para generar este tipo de relaciones. Entonces, hoy en día, pues obviamente ya son 8, un poquito más de años de haber construido esas relaciones, ¿no? Como que ese primer momento fue bastante clave porque todos necesitábamos de todos y hasta la fecha creo que lo que hemos construido es justamente como ese compañerismo muy claro y esa relación de respeto muy clara de qué tanto, o sea, de este valor que generamos desde ambos lados, ¿no? O sea, nosotros para el cliente en comunicación trayendo buenas historias o haciendo ese esfuerzo para llevar como un buen pitch a los periodistas que nos dan estos foros para contar todas estas historias increíbles, ¿no? Entonces creo que fue un gran inicio para las temáticas que tocamos hoy en día. Sí, sin duda, yo creo que se sentaron bases bien interesantes. Y aquí, Alina, viene esta parte que nos cuentes desde tu lado. ¿Cómo batallan con nosotros? ¿Es cierto? ¿O qué tenemos que hacer las agencias? Porque también es bien importante eso, ¿no? Ir entendiendo la manera en que se van comunicando todas estas historias que se dan a conocer de los clientes y justo para llegar con ese pitch correcto y qué es lo que ustedes necesitan de nosotros y cómo seguir afianzando esta relación. Pues mira, yo creo que yo soy muy barco, la verdad. Yo me considero súper barco y si fuera maestra, bueno, me pondría 10 a todo Todos el mundo. pasaríamos contigo. Sí, la verdad. No, yo creo que para mí el trabajo periodístico tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Yo fui directora de redes sociales de Sin Embargo. Fue como mi primer trabajo periodístico de verdad.
Entonces, el entender que tu ejercicio de trabajo puede estar supeditado o pues a incomodar tal vez a un gobierno o a este tipo de cosas y no poderlo hacer, pues sí realmente me puso en una posición de decir, tengo que ejercer mi trabajo no gracias a, sino, no más bien, a pesar de y no gracias a, ¿no? Entonces, la ventaja es que crecimos con toda esta vorágine de medios digitales y pues podemos ejercerlo, ¿no? Yo creo que es muy difícil hacerlo sin un medio grande porque ustedes las agencias a fuerzas como que quieren esos testigos, ¿no? Que evidentemente yo también haciendo relaciones públicas comprendo lo que es tasar una nota o por el tiempo, por el medio, por todo lo que significa, pero sí tenemos que entender que está cambiando, que hay nuevos formatos, que hay nuevos podcasts, que hay gente que estamos trabajando tal vez hasta más que los medios por luchar por esa libertad de expresión que no tenemos muchas veces en los medios grandes como en la televisión. Entonces, hay una competencia desleal y encarnizada, o no sé si sea la palabra, muy difícil para poder salir al aire en una televisora, sin contar el tema de acoso o promoción sexual tal vez que pueda haber para poder salir al aire en esos lugares y aquí en internet no, entonces pues lo celebro y pues yo justamente quiero abrirle las puertas a todas las personas que tengan o a todas las empresas porque como periodistas podemos hacer eso, podemos promocionar a las personas que están empezando o que ya tienen una estabilidad pero que necesitan hablar, entonces yo aprendí eso de Fernanda Tapia. Fernanda Tapia siempre me decía, yo hago como quesadillas y casi pasamos a la gente y el que viene y el que viene y al de la obra de teatro de niños y al que no sé qué. Eso lo aprendí de Fernanda desde Radioactivo hace muchos años. Y que la gente necesita llegar a esto, ¿no? Por muchas circunstancias sociales, empresariales, culturales, y nosotros no somos un filtro, sino más bien una promoción. Siempre lo he visto así. Sí, y es que para quienes no sepan de la trayectoria que tiene Alina, ella es conductora, productora, periodista en MBS Radio y aparte es fundadora justo de esta agencia de redes sociales y contenido llamado Interesantes. Y yo creo que es muy interesante justo que se creen estos espacios y es necesario, porque muchas veces en estos medios que son, le llamamos o los conocemos como Tier One, muchas veces nos mandan a esta parte comercial y es aquí donde entra el labor, el trabajo de una agencia de relaciones públicas, de las personas que hacen parte de estos equipos, en este caso, Alma Sánchez, Gerardo. Ustedes, como tú, Alma, como ejecutiva de cuentas, primero cuéntanos cómo es llegar a los medios justo cuando vienes de uno. Porque tú trabajabas como periodista dentro de un medio de comunicación y decides dar este salto, que no sabemos si llamarlo al lado oscuro, pero al menos acá hay días festivos. Hay descansos. Cuéntanos un poquito. De lunes a viernes. No, pues, de las ventajas. Sí, ha sido complicado el entender los tiempos del que yo sé que están completamente ocupados, ¿no? El breaking news siempre es lo que mueve cualquier medio. Y pasa cualquier cosa y tú tenías apalabrada una entrevista o lo que sea y se suspende. Entonces, esa negociación y esas conversaciones es complicadísimo, es un reto, la verdad, hacer como ese cambio de estar en una redacción y llevarte el día a día en la nota, el tema que te encargaron, la investigación y luego de repente, pues la relación cuando estaba yo en redacción con las agencias y con los ejecutivos de cuenta y la llamada, y ahí también es cuando uno tiene que ponerse a pensar de, le marco, le mando un WhatsApp, un correo, el correo no lo va a ver porque recibe 1000 correos más. Es una realidad que sí, hay que luchar diario con ella. Y por ejemplo, Gerardo, desde tu trinchera, siendo editor y creador de contenido, que también trabajabas como periodista para un medio y ahora pues justo creas este contenido que se le ofrece a estos medios, ¿cómo convertir esta visión o misión de alguna empresa en una nota, por ejemplo? Pues resulta interesante, muy divertido se podría decir de hecho, porque
ya es un reto distinto, como lo mencionaba Alma, teníamos como una agenda de la cual nosotros nos basábamos para desarrollar nuestros textos o para buscar nuestras historias, y de este lado es ofrecer o buscar esas historias dentro de la agencia para el otro lado, ahora en el que estuvimos hace tiempo, pero resulta motivante porque es rascarle, buscarle ese lado interesante a esas historias, a estos clientes, y pues sí, es un reto diferente, pero muy agradable. Tratar de encontrar ese lado, esa historia que podrá interesarle a los medios, pero siempre está ahí, siempre hay algo que se tiene o que se debe de contar desde este lado ahora. Sí, es que ahí es donde entra la creatividad y el ingenio y nuestro trabajo como periodistas, que tenemos esta formación y que ahora pues nos dedicamos a vender, justo es buscarle como la manera. Alina, ¿cómo fue el inicio de tu relación con Ronnie? ¿De qué manera se dio esta alianza que, ve, exacto, ya Sí. llovió? ¿Y cómo te hemos mantenido a nuestro lado? ¿Cuál es el secreto de Ronnie contigo? A pesar de que dices que eres medio barco. Yo creo que, pues debe ser cuando yo estaba en ADN 40, o sea, por ahí de 2017, cuando se empezó a fundar, no, 2007, perdóneme, 2018 que se fundó ADN 40, yo entré ahí y de repente pues yo tenía que gestionar, bueno, no gestionaba, bueno, X, ¿no? Hacías algo. Entrevistas. Hacíamos todo, pero no tenía autorizado decir que hacía más de, o sea, terminas haciéndolo, ¿no? Pero gestionaba entrevistas, bueno, y hacía guiones para Carlos Mota en Es Negocio en ADN 40. Entonces, yo me imagino que ha de haber sido por ahí, pero así, tal cual, así de, era un martes, y no tengo Una idea. tarde de abril que llegó Exacto. Fer. Oye, Fer, y cuéntanos, por ejemplo, ahorita que mencionábamos de la manera en que iba cambiando, cuéntanos cuáles han sido los principales retos, justo porque ha evolucionado la comunicación. Antes buscábamos principalmente radio, televisión, prensa, ahora sitios web, podcast, creadores de contenido. ¿Cómo ha sido esta evolución, Fer? Cuéntanos un poquito. No, y ahí está el reto, justo lo que decía esta Aline, y la cara que ponía era, uno, o sea, retos, encontrar a los periodistas y después en esta mutación de todos los medios, cómo van cambiando de diferentes medios, cómo van modificándose esas relaciones, cómo primero, a lo mejor en un inicio era mandar la información y nada más hacer la llamada y después la relación se modifica, ¿qué es lo que te interesa? Creo que toda la evolución de la relación que hemos llevado con los periodistas y con periodistas tan cercanos como, por ejemplo, en su momento fue Gerardo, esta Alina, en su momento fue Alma, ha sido preguntar y entender que estas son relaciones humanas y que se van modificando también los intereses de los medios en donde están ellos, ¿no? Entonces, han mutado desde que estaban en otros medios y han pasado por por un crecimiento profesional en diferentes lugares, en diferentes foros, con diferentes temáticas, con diferentes calendarios editoriales, hasta también ellos, yo creo que ir modificando la forma en la que cuentan las cosas, ¿no? Ya sea en formato, a través de diferentes canales, pero también ellos personalmente, o sea, ya no es una conversación o ya no es una transmisión de historia tal cual como viene a lo mejor del cliente o tal cual como se generó junto con la agencia. Ya es toda una serie de experiencias y de información que han obtenido a lo largo de todo este tiempo, que obviamente pone sobre la mesa pues un grado de dificultad mucho mayor, ¿no? Y también un grado de interés mucho mayor de la audiencia de cada uno de los periodistas. Entonces, creo que el reto y la evolución de la relación que hemos tenido definitivamente ha sido
entender e ir al paso de la madurez profesional, tanto de la agencia como del periodista, como del medio, y claramente del ecosistema del que somos parte, ¿no? O sea, estábamos hablando a lo mejor acerca de posicionar la palabra startup hace 8 años y hoy en día, bueno, o sea, ya lo tenemos en espectaculares, ¿me explico? Entonces, Claro. ha sido una gran fortuna y ha sido como un gran privilegio el ir transformándonos de la mano de como todos estos colegas a través de una industria que se ha ido formando de la mano de todos, o sea, que hemos nacido y crecido en este mismo tema, que ha evolucionado Claro. rápidamente. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas que Gerardo, Alma, estaban en estos medios, y la pregunta va para los dos. Primero, cuéntamelo tú, Alma. ¿Por qué cambias? ¿Cómo es tu acercamiento con Ronin? ¿En qué momento decides ser una godín hecha y derecha? Cuenta. Pues ya sabes, ¿no? La crisis de los medios, el que cierren un medio y que abran otro y los cambios y todo lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Entonces, en esta nueva búsqueda de oportunidades laborales fue como, ok, yo estudié mercadotecnia, luego estudié comunicación con periodismo, ¿por qué no buscar como ese cambio, no? A veces me tocaba hacer en la redacción de Economía Hoy, como todos estos de, ármate una notita de, pues para resaltar que salimos en Comscore. Entonces dicen, no, pues es que te queda súper bien, podrías trabajar en una agencia. Y dije, sí, sí me puedo pasar al dark side. Entonces, justo me busca una ejecutiva de Ronin para compartirme información y le digo, discúlpame, ahorita no estoy en ningún medio, y me dice, tenemos una vacante, ¿no te interesa? Y yo así de, pues déjame ver. Y Te no sé, cotizaste, te cotizaste. no, convencí a Fer. Digo, nunca había estado de este lado, ¿no? O sea, mi relación con relaciones públicas siempre fue del lado de la redacción. Y en diferentes fuentes. O sea, yo he estado cubriendo entretenimiento, televisión, cine, música, y al final, pues, vida y estilo y negocios, ¿no? O sea, creo que ya pasé por todas. En algún momento Por hasta me tocó todo. escribir de deportes. Entonces, pues así como de, pues probemos algo nuevo. Versátil, me saliste muy versátil. Y, por ejemplo, contigo, Gerardo, ¿cómo se da este cambio? Pues primero yo trabajé con Fer y con Ronin desde el 2014. Fue uno de mis primeros eventos que yo tuve que cubrir, o bueno, esa invitación allá por 2014, cuando yo estaba en Forbes, México. Estaba yo muy nervioso porque eran uno de mis primeros eventos en este medio, pero el trato, el acercamiento con Feri, con las chicas, fue bastante cálido, con mucha ayuda. Aparte, el tema que se tocó en ese momento fue muy, muy, muy interesante. Yo salí de verdad muy, muy agradecido y muy, con mucho que escribir, con mucho material para esas primeras notas. Todavía me acuerdo muy bien, se llama Samil Ismail, al señor que entrevisté. Como mencionó esta Feri, pues eran a hablar de las primeras startups de tecnología, el crecimiento exponencial. Ahí fue mi primer acercamiento. Durante muchos años, la mayoría del tiempo que estuve en Forbes, la relación con las chicas siempre fue muy, muy grata, muy, para mí, pues, más que amor y odio, fue siempre amor. Yo siempre estuve trabajando muy cordialmente, tratando de hacer esa sinergia, pues muy amable y sobre todo muy profesional, porque siempre correspondían con esa buena información, con ese buen entendimiento, acercándose en los momentos puntuales cuando yo necesitaba algún otro dato de esa fuente, tal vez buscar otro ángulo de esa historia. Siempre fue muy cordial, muy profesional, lo reitero. Y pues el cambio se dio cuando yo terminé mi periodo laboral con Forbes. Feri me abrió la puerta, me abrió los brazos para sumarme a esta nueva experiencia, y yo le comenté que pues quería probar otro tipo de retos,
y ella fue la que me abrió las puertas y pues desde hace ya un año que estoy colaborando, yo encantado porque como lo mencioné al principio, ha sido un reto diferente, quizás más, porque creo yo, considero que de este lado se tiene que pushar o se tiene que trabajar tal vez un poco más para llevar esas historias, porque como lo mencioné, es un rango, se podría decir, pequeño para hablar de tal o cual tema, siempre hay de qué hablar, pero eso es lo que yo buscaba, o sea, darle ese giro. Como lo mencioné, había en una redacción, puedes hablar de tal cual o te dictan tal vez los temas o la línea editorial. Siempre yo tuve libertad en Forbes, pero pues hay una línea, te dicta Claro, tu al jefe. final hay alguien, ajá, hay un editor en jefe y eso es donde ahí pues va cambiando y vaya, no te mandas solo. Y ponle que aquí tampoco, pero en la parte editorial sí tienes como toda la vía libre, ¿no? Alina, por ejemplo, ¿qué podrías tú mencionar como características o estas 5 cosas que hacen que una agencia de relaciones públicas se desempeñe con éxito en relación con un medio? Yo creo que la información tiene que ser muy puntual, pero también, em, así tan puntualmente no lo tengo muy claro. Ok, Lo que yo creo que es fundamental es sí tener una buena capacitación del vocero, porque muchas veces deambulan y no van al punto. Creo que como medio es importante tener sí, un tema de coyuntura, pero también saber, no solamente como que incluir datos. Hay muchas agencias que solamente dicen, bueno, aquí hay 2 datos del INEGI y órale, está listo mi vocero, y no es eso, más bien, sino saber por qué podría ser importante en esta transición casi monstruosa entre no te vengo a vender, te vengo a dar un tema que es muy importante para tu audiencia. Eso yo creo claro. que es como esa es la receta secreta de KFC, ¿no? Casi, casi tienes que saber cuál es el punto entre que no sea venta, porque la venta la están condicionando mucho en todos los medios, ¿no? Entonces, es que puedas tomar una llamada o te lo pongan o no. Y esto entra dentro de cualquier necesidad o habilidad de cualquier otra empresa, que es aprender a vender, o sea, aprender a vender a través del storytelling o a través de dar una buena entrevista, pero eso forma parte de que la gente sea interesante, que tu empresa sea interesante, no nada más como que Sí. vendo bujías y ya, ¿no? O sea, Y son sino las mejores. Y claro, son ¿no? O las sea, mejores. realmente saber que esto que tiene pues, una importancia, ¿no? Eso es algo importante. Otra es cómo redactar el comunicado. A veces hay todo un debate y podríamos hacer todo un programa de si el comunicado debe ser en PDF o en Word, Word. o si debe ir por mail o por WhatsApp. O sea, yo ya lo simplifiqué a un formulario de WhatsApp Business, ¿no? O sea, tú lléname esto y ya mi información, porque esa información, lo que las agencias no saben es que ese textito tiene que ir en una pleca, en televisión, tiene que ir en un tweet, o sea, y no nada más va a vivir en ese bellísimo Word, porque hay gente que no tiene Word, ¿no? Entonces, es todo un tema, ¿no? Pero tienes que pensar, y eso sí, a la gente que sabe de digital, en la usabilidad, en todos los formatos que puedan hacerlo más fácil para que lo agarren desde el celular o desde la compu, o desde donde sea, o hasta impreso, ¿no? Y ahora que estamos volviendo a estas entrevistas físicas en algunos casos, ¿no? No dejar de lado que la parte que sea más clara, puede a veces ser hasta la mejor, ¿no? Y pues sobre todo que, que haya una buena convivencia, porque ambas partes se necesitan. Hay programas que de verdad necesitan esas entrevistas pues porque no hay contenido, ni modo que se entrevisten entre ellos, ¿no? Pero sí Claro. tratar de afrontar que el periodista muchas veces no va a leer ni el comunicado, que a veces vamos a llegar a la entrevista en blanco
En pero blanco. y que ellos nos complementen y que no sean como de, ¿cómo es posible que fulano no sepa que yo soy el Sí. presidente de la canaca, no? O sea, no, o sea, tienes que también como que ser muy, como la regla de televisión siempre es, nunca supongas que alguien ya sabe algo, siempre ser mucho más explicativos. Entonces, esos egos entre el conductor, entre el productor, entre el invitado, híjole, tratar de bajarle mucho a eso para que esto sea una buena convivencia y posiblemente el PR sea el único que tenga que estarle así como que bajando los egos y tratando de que todo De funcione, contener, porque si sí. no existiera, tal vez esa relación nunca existiría, ¿no? Entonces es Sí. complejo manejar todo eso y pues nosotros también como periodistas pues estar al servicio de eso. Yo justamente siempre he dicho, por mi servicio de periodista nunca he cobrado un peso haciéndolo de manera independiente porque busco esa libertad, ¿no? Y justamente como sé Sí. que estoy sirviendo a alguien, no soy como que, güey, o sea, yo soy fulano, o sea, soy enemiga de ese tipo de personalidades. Tú sabes quién te está entrevistando, es la pregunta. Oye, pero justo aquí podemos entrar en estos mitos, porque muchas veces creen que una agencia de relaciones públicas, acá también pasa como por debajo del agua esta comisión a los periodistas, y pues bueno, dependerá de cada agencia o quien maneje o incluso un ejecutivo de cuenta por lograr tener éxito con sus publicaciones, pero para los clientes que nos están escuchando esto no debe de ser, o sea, el reto, el trabajo de una agencia de relaciones públicas, de los ejecutivos de cuenta y de todo el equipo que lo integran es justo tener toda esta estrategia hecha de tal manera que cuando lleguemos con el medio sea tan atractivo que digan, claro que tengo que publicarlo, porque estas prácticas son malas prácticas, eso de dar dinero o pagar por fuera, es algo que no se debe de hacer, y ni la agencia ofrecerlo y en todo caso el periodista aceptarlo. Por ejemplo, Fer, en este caso, ¿han sucedido este tipo de episodios? ¿Tendrás alguna anécdota por ahí que contarnos sin quemar gente? Pero porque, pues bueno, puede pasar, puede pasar. No, te voy a ser muy sincera. La verdad es que creo que todas las relaciones con periodistas que hemos tenido han sido muy pulcras. O sea, incluso, o sea, como que en algún momento, al inicio de la agencia, pues la relación era muy uno a uno, ¿no? Era de ir, por favor, déjame invitarte a comer, déjame invitarte a desayunar. Lo que quiero saber es qué es lo que traes en la mente, ¿no? ¿Cuál es tu línea editorial? Quiero conocer qué temáticas son las que te importan. Y obviamente, en un afán de generar una conversación y de crear una relación mucho más cercana, ¿no? Y muchas veces ese tipo de interacciones, o sea, sí eran como súper tajantes, ¿no? Así de, no me puedes pagar la cuenta, o no. Habrá quienes, con quienes sí ahondes un poquito más y como que se quite ese tabú, ¿no? De no por pagarte una cuenta y quererte conocer, te estoy comprando, o sea, no, yo sé que habrá veces que publiques porque te interesa la información y habrá veces que no, pero había muchas circunstancias en donde era súper tajante como para que no quedara duda, ¿no? Entonces, más bien, creo que el tipo de interacciones a lo largo de todo este tiempo han sido, te digo, muy impecables y afortunadamente se han dado ese tipo de dinámicas y ese tipo de interacciones mucho más personales a través de tener la oportunidad de ir de viaje porque hay un evento en otro estado. Claro. Y poder relacionarnos porque estamos llevando al pool de prensa, ¿no? O tener oportunidad de estar en el mismo evento y obviamente acercarle y facilitarle la entrevista, la conversación a un periodista con esta personalidad, ¿no? Entonces, o este personaje más bien. Entonces, creo que conforme va pasando el tiempo, se van dando estas oportunidades, más que tener que fomentar como otro tipo de trato privilegiado. O sea, te lo prometo, yo creo que no sé si se deba al medio al que pertenecemos, no sé si se deba a las temáticas que tocamos,
Pero afortunadamente a lo largo de todo este tiempo, la verdad es que se han construido como relaciones muy auténticas, ¿no? O sea, muy desde un lugar muy bonito y muy profesional. Y obviamente ya después, a nivel personal, porque existen estos momentos en donde se puede crear esas relaciones un poco más profundas y te sales de la conversación profesional para entrar ya en un conocimiento personal de la otra persona, ¿no? Pero la verdad es que siempre ha sido muy así. O sea, hemos tenido esa gran fortuna, la verdad. Y es que algo que debemos de comentar es justo esto, o sea, lo divertido que es esta relación, porque, y aquí que cada quien vaya contando como sus experiencias, pero por ejemplo, yo que trabajaba en televisión, pues somos menos cantidad. Entonces, Te estamos perdiendo un poquito, Scarlett. no es lo mismo cuando estás perdiendo. Perdón, por favor. Ahí Ya te ya recuperamos un moví poquito, sí. tantito mi... Ok, ¿hasta dónde me escucharon? ¿En qué me quedé? ¿En Que qué trabajabas momento en me televisión. perdieron? Ah, sí. Y entonces las invitaciones a estas cosas que mencionaba Fer, pues no son tan recurrentes. Eso se da más cuando estás en prensa o que eres reportero de una fuente, ¿no? En televisión, pues es como, pues cubres la nota del día porque es lo que va al noticiero. Entonces, pero por ejemplo, ahí a mí me tocó en una ocasión que me invitaron de una farmacéutica y era un congreso internacional de diabetes y era en Viena, en Austria. Y yo dije, pero por supuesto que quiero ir, ¿sabes cuándo voy a ir yo a Austria? Pues no creo que en los próximos 5 años. Entonces, ahí era cómo llegar con mi jefe para decirle que valía la pena que yo me ausentara 4 días para ir a un congreso de diabetes. Y él decía, ¿y a mí qué me importa? Y ahí te tienes que poner a investigar y es como, mira, en México la diabetes no sabes, puedo traerte los avances y demás. Y ya me mandaron, ofrecía enlaces y todo, y justo vas haciendo estas relaciones con las empresas, con compañeros de otros medios, y se convierte en algo muy divertido, porque no solamente te conviertes en esa voz para transmitir esta información, sino que también te da la oportunidad de conocer otras cosas y de aprender de otros en otros sentidos. Gerardo, Alma, Alina, en este sentido de que los inviten las empresas, ¿cuál ha sido como el viaje más memorable o la cobertura más interesante que han hecho hasta el momento? De lo que sea. Pues mira, yo antes de hablar como de un tema, de un viaje en específico, creo que sí es un tema muy grande esto de aceptar o no las propuestas. Y creo Sí. que desgraciadamente, al menos con mis compañeros en otros medios, se ha vivido circunstancias en las que son tantas las ganas que tiene el reportero de ir que acepta los viajes y a veces no les publican las notas. Eso también es un gran problema y no tanto por el periodista, sino porque simplemente no pasa el filtro comercial o el filtro editorial en ese sentido, y es una pena que ese tipo de cosas puedan estar sujetas a eso, o que haya personas a las que dicen, oye, yo trabajo en tal medio, pero no necesariamente soy reportero, y se les ofrecen eso, y a veces, pues esa brecha a veces no es justa, ¿no? Claro. A mí, yo tuve la oportunidad de ir a Montreal a cubrir un festival de creatividad allá, y la verdad es que, pues es que les explico, yo hacía guiones, o sea, yo dentro de la escala evolutiva alimenticia de la televisión no era nadie, entonces no tenían por qué aceptarme nada. Entonces, pues yo me aventé, y bajo el respaldo de Ana María Salazar, a quien siempre le voy a estar muy agradecida, y que al final sacamos como 8 o 9 notas, o sea, porque trabajé para radio, para tele, y además sacamos redes, o sea, y ese era como el punto, ¿no? De, oye, además yo como periodista no solamente te voy a ir a cubrir la nota, sino te estoy haciendo redes, tweets, hice un chingo de entrevistas para mis canales independientes, entonces fui la que tal vez más trabajó, pero no nada más como que es quedarse ahí, ¿no?
y obviamente pues también me significó muy buenas relaciones con Cirque du Soleil, para en general, para poder trabajar allá con algunos personajes de allá, ¿no? Entonces, pues sí, aceptar también que no nada más vas a comer o a tomarte la foto o a que te paseen, sino realmente ir a trabajar con todo lo que significa, ¿no? Llega uno muy cansado, pero pues significó un momento muy importante en mi carrera, sobre todo en la especialización de ciberseguridad, porque ahí conocí a Chelsea Manning y de ahí, pues después entrevisté al exdirector de Cambridge Analytica, lo cual también logró que yo me empezara a especializar en esos temas, ¿no? Pero sí, yo creo que también hay compañeros que luego pues nada más van a comer y a empedarse y pues no ayudan en nada, ¿no? O sea, en decir, oye, pues es que vienes a chambear. Que de este lado es súper evidente cuando Exacto, pasa y es eso. ahí. Hijos. Y es ahí cuando dices, santo Dios, o sea, mi Pero cuando te cliente. toca compartir ¿A cuarto quién con ellos, invité? híjole. ¿A quién invité? ¿Quién invito? Mi cliente me va a matar porque ya traje aquí a todo el mundo y resulta que tengo 2 notas, ¿no? Y se agradece Ajá. muchísimo cuando se nota como esta agilidad y estas ganas de generar diferentes formatos, de que salir con diferentes tipos de notas o con diferentes tweets o en redes sociales. Y se aplaude y se admira muchísimo y se agradece más, porque obviamente pues hay todo un esfuerzo detrás de selección y de también poner la fe por delante de que todos vamos a hacer el trabajo que nos corresponde, ¿no? Pero sí, Alina, tienes toda la razón, hay de todo y se agradece padrísimo y creo que también son las relaciones que se conservan a largo plazo, ¿no? O sea, como Sí. esas relaciones que se van construyendo y que desde un lado y del otro, pues tienen esta forma de ser recíprocos, ¿no? O sea, pues claro que vamos a seguir saliendo, yendo, viniendo, la exclusiva, la otra nota, más información, ¿con quién quieres entrevista? No, ¿sabes? Como esta diversión ya de la que estabas hablando, Scarlett, en la interacción, pues cuando desde los dos lados estás viendo que se está chambeando y está increíble. Sí, ¿qué te ayudan? Y te digo, en mi caso era como eso, ¿cómo le digo a mi jefe que sí vale la pena que me deje ir para traer esta información? Porque al menos en televisión, pues son notas del día y también es importante explorar otros temas y no nada más lo que pasa en el momento, ¿no? Entonces aquí es donde entra como toda esta creatividad y sobre todo el hacer quedar bien, como dices, Alina, porque después las invitaciones bajan, ya nada más te mandan el comunicado y un video y no es lo mismo escribir lo que te dice, a ir, investigar, preguntar, que es al final nuestra pasión como periodistas, ¿no? Sí. Buscar esa información que crees útil. Hay algo que siempre motivo yo mucho a mis compañeros en general en redacción o en medios, a que ellos tengan sus propias redes sociales, a que generen. Siempre me dicen, es que salgo a las 4 de la mañana, pues no importa. Lo que pasa es que lo que no construyan ellos como marca personal, que ya es otro debate y es otro Twitter Spaces que se pueden hacer, pero la marca personal de uno es independiente al medio en el que estés. Y uno de los miedos más grandes que yo tenía al salirme de ADN 40 es que la gente ya no me hablara, porque evidentemente pues ya no eres tele y bye, ¿no? Entonces sigo trabajando con mi querido Juan Manuel Jiménez, y el día en que me corran de MBS seguramente mucha gente me dejará de hablar, pero pues llevo 2 años haciendo mis medios independientes y yo siempre les pregunto, oye, ¿solo va a ir en Sumamente o Creadores Digitales? ¿No importa? No importa. Ah, pues está increíble. Pero entiendo que muchas relaciones están condicionadas por eso, pero muchas cosas también sé que las ven en mis redes sociales o en las redes sociales de estos proyectos y siempre no me cansaré de decírselo a la gente, a los redactores, porque es importante que ellos hagan un registro de sus notas, que sepan qué pueden hacer y pues ahora compartimos contra campañas de influencers de 700,000 pesos por 3 historias, ¿no? Entonces, si nosotros tampoco promovemos, no es tanto como jugarle al influencer, porque ahí hay un gran debate, pero sí podemos ser influencers de diabetes en Viena, ¿no? O sea, se puede llevar esa información a esos formatos y somos nosotros quienes tenemos que dar la cara y ser nuestros principales promotores de todo.
¿no? Y empezar a trabajar a construir esa veracidad que de alguna manera se ha perdido en los medios, ¿no? O sea, porque lamentablemente la credibilidad del periodista muchas veces, del reportero o de quien va y cubre la nota, se ve permeada por el medio en el que transmite. Entonces, sí es muy importante apalancarnos de estas redes que ahora nos dan la oportunidad y nos abren la puerta a que conozcan a quien va y persigue una nota. Gerardo, Alma, ¿alguna anécdota que quieran compartir en este sentido, ya sea desde el lado de Ronin o desde el lado que vivieron como periodistas en relación con una agencia? Levante la mano quien dice yo. Bueno. Vamos contigo, Alma. Mi relación siempre con las agencias fue a través de mi editor. O sea, el editor era el que me decía, aquí va el tema, aquí va esto. O sea, yo solamente era como la mano de obra en el teclado. Es como de, aquí está el encargo y sí, ¿no? Igual, los viajes de prensa siempre fueron asignados. Igual las coberturas, conciertos o inauguración de exposiciones en museo, o sea, todo siempre fue como tipo reseña. Cuando cambié la fuente de negocios en Economía Hoy, entonces sí es como de, híjoles, y ahora necesito escribir de este tema, ¿y quién me va a servir de vocero? Entonces, con los poquitos ejecutivos era como que yo tenía contacto directo, así como de, oye, ¿tú no tienes alguna cuenta de este tema? No sé, e-commerce. Y me dicen, yo no, pero espérame, déjame, te busco a otro ejecutivo. Y entonces es donde empiezas a hilar, ¿no? Y a conocer y a generar hasta amistad con, pues, con los ejecutivos y pues, a crear esta relación de ayuda mutua en la que, oye, ahorita yo te pido que me apoyes con este tema. Y cuando ellos tienen, pues también el darles la oportunidad de, pues, de ver qué temas traen. Entonces, esa es como de las cosas más enriquecedoras que me han pasado, que son 14, 15 años ya de estar en una redacción. Un montón, Alma. Ay, que me sorprende. Sí, Yo también ya sé. Yo creo que aquí ya todos tenemos nuestro recorrido, ¿verdad? No, novatos no somos. Gerardo, ¿tú qué nos puedes compartir? Pues yo recuerdo casualmente un viaje a San Luis Potosí. La verdad no esperaba mucho. Íbamos a ver, creo que un complejo industrial, algo así, pero fue uno de los que más recuerdo porque salió mucho más información de la que tenía yo planeada por el buen trabajo de los RP. Y sobre todo pude conocer, porque duró varios días, y pude conocer un poco más del estado. O sea, no era mi primer visión o mi primer impulso ir a San Luis Potosí a conocer. Me gustaría más Chiapas o ese tipo de estados, pero lo conocí muy bien, bueno, no muy bien, pero conocí el centro, lugares muy importantes, su gastronomía, algunos sitios, pero sobre todo, o sea, la información y los contactos o las amistades que surgieron de ese viaje, que a la postre me dieron para buscar otros temas, buscar otras fuentes. Fue muy, muy, muy gratificante. A lo mismo también fui a Querétaro, a la Sierra Gorda de Querétaro. Yo también jamás pensaría que ahí hubiera alguna historia, no porque no lo haya, sino porque pues igual me encomendaron, pero salieron mucho más temas por lo mismo, por ese trabajo que se dio con las agencias de RP. Y también, pues, está lo bueno y lo malo, pero por fortuna, o sea, me ha tocado más del lado bueno. Esos 2 viajes recuerdo curiosamente porque salió más de lo que yo hubiera pensado. Oye, y por ejemplo, ahorita que mencionaba esta Lina a los influencers, Fer, ¿qué opinión te merece o cómo crees que sea esta relación o qué diferencias encuentras entre hacer una relación con un periodista a empezar a tener esta relación con un influencer? Híjole, a ver. Me dijo mucho tú, híjole. No, lo que pasa es que
creo que la forma en la que nosotros vemos a los influencers, o sea, y sobre todo por las temáticas que tratamos, son personas que tienen mucha experiencia detrás en ciertos temas, ¿no? Que le van a ayudar a nuestro cliente a entablar una conversación que sea súper profunda y que nos permita que ese cliente cuente la historia más trascendente o como el impacto más trascendente que tenga su empresa, su emprendimiento, su proyecto, su lo que sea, ¿no? O su historia misma, ¿no? Entonces, si hablamos desde ahí, creo que igual es otra relación humana que te permite también generar como algo, pues, es, a ver, como lo voy a separar. Es con esa persona que es experta, a quien yo le llamo influencer dentro de donde yo quiero que tenga influencia, ¿no? O que le va a permitir a mi cliente exponer así e irse ultra deep en el tema. Es muchísimo más amplio lo que yo puedo tratar, o a lo mejor, ya sabes, tener estas conversaciones incluso como sacando trapitos al sol, y, o sea, y que te quedan así, o sea, que la audiencia está así de, me encanta lo que estoy escuchando, ¿no? Que por otro lado, un periodista que también debe llevar como un porte muchísimo más acotado a la línea editorial que lleva su medio, ¿no? O sea, es muy muy diferente hasta dónde puedo llevar la conversación, porque de uno depende también, traes encima como el peso de la imagen de un medio completo, y por el otro lado, pues tú eres el experto que está hablando de lo que tú quieras, ¿no? Y en este tercer otro punto, es como los influencers de los que a lo mejor tenemos algo más idea convencional, ¿no? O sea, como estas personas que tienen muchos followers, que están en Instagram, en YouTube, ¿no? Que a lo mejor no precisamente son expertos en algo, pero tienen mucha audiencia porque diferentes características, ¿no? O son chistosos o este tipo de influencers, pues yo no tengo tanto trato con ellos porque probablemente no sea como el target al que voy, pero igual y está padre utilizar esta dinámica, ¿no? Y esta exposición tan grande que tienen para cierto tipo de empresas, cierto tipo de marcas. Claro que ahí es donde yo veo así como, o sea, la pata que se te atraviesa y te podrías llegar a tropezar, que es, llevan su imagen personal a un nivel público, pero no tienen un filtro dentro de ese personaje que son. Entonces, lo que sea que pueda suceder con ellos y su imagen, si tú lo vinculas con otra marca que probablemente, o sea, tienes que ser muy cuidadoso de qué forma vas a vincular a esa marca, a esa empresa o a este spokesperson con este personaje, porque no precisamente tienen como ciertos lineamientos y estatutos de su personaje, ¿no? Entonces puede llegar a ser así como un balazo en el pie. Claro. ¿No? O sea, es un volado. Que cuando te acercas a un experto que sí es experto en cierto tema y ese sí te va a llevar así hasta el ultrafondo de, quiero saber más. No sé, Sí, hay como diferentes magnitudes. Sí, es que como decía Lina, podríamos aventarnos un debate con el simple concepto de influencer, ¿no? O sea, un influencer es alguien que influye por expertise, influye por este impacto que tiene, por la cantidad de seguidores, o sea, de qué manera influye. Y Es ahí que donde algunas se agencias los menciona. ven como un boost, ¿no? Así como de el boost que te podría dar una campaña en Facebook, o sea, en vez de meter ese presupuesto, que también es como una salida rápida, ¿no? Te presento mis números y se acabó. Y antes eso era como, pues, el presentarte en tal canal me asegura una audiencia de 200, de 500,000, de 1,000,000, ¿no? Esto es como asegurar, digamos, la audiencia por el nivel de seguidores, que es algo ya dicho, ¿no? El número de seguidores no representa que todas esas personas lo vayan a ver, pero al parecer eso, pues ahorita no importa, ¿no?
mucha gente todavía se sigue yendo por eso y pues y hay marcas que están muy dispuestas a dar grandes cosas, viajes, o sea, todos los viajes que estamos hablando nosotros de periodismo, donde tenemos que ir a trabajar, bueno, pues los influencers no tienen que ir a trabajar, tienen que ir a tomarse TikToks y a tomar cócteles, entonces está más chido el trabajo por ahí. Sí, al rato de periodistas, agencia y ya terminamos de influencers. ¿No es cierto, Fer? Aquí Pues sí, seguiremos la neta, contigo. sí. La nueva diagonal de Ronin. Sí, no, la verdad es que es un show. Yo creo que eso es lo interesante de que ustedes estén en esta conversación con nosotros, porque aquí tenemos a 4 personas, no me incluyo, porque hablando de egos, para no meternos en eso, pero sí personas que empezaron hace 10, 15 años, donde se comunicaba de una manera y que, no crean, nos hemos tenido que ir adaptando. Ya ven a Lina con sus propias redes sociales, Alma, Gerardo, cómo han dado este twist, porque pues también dentro de los medios pues empiezan a haber diferentes situaciones económicas que provocan recortes y donde como periodistas tenemos que seguir buscando ventanas para poder realizar nuestro trabajo, que yo creo que también esa es de las bondades que tiene nuestra profesión. El hecho de comunicar lo podemos hacer desde diferentes trincheras y aquí es buscar en cuál te sientes más cómodo y que no haya pues que tú no sientas que estés de alguna manera engañando tus ideales o detractando eso que quieres o que eres. Y como agencia, que Fer desde hace 8 años, como al principio se hacía de una manera con estos viajes y ahora a quién tienes que buscar, en dónde. Y yo creo que lo que han aportado esta tarde ha sido sumamente valioso porque sí son influyentes. Ustedes sí son influencers de lo que hacen, de cómo lo han hecho, porque no solamente es la experiencia profesional, sino que han demostrado cómo han evolucionado en el paso del tiempo, porque hay quienes se han quedado en el camino. Y ustedes no, señores. Así que aplauso para Fer, Alina. Yo siempre aplaudo, me encanta celebrar. Y Alma, porque de verdad creo que lo han hecho bastante bien. Sobrevivir en estos tiempos no es fácil, y no hablo por la pandemia. También en lo laboral está complicado. No, y yo siempre le he reconocido a Fer que el trabajo que realizan en Ronin, y eso sí, no es por echar flores a lo loco, ¿no? Yo creo que el poder enfocarse en un sector tecnológico tiene una gran labor, porque muchas veces hay comunicados que pueden ser muy, muy técnicos o cuestiones, y el sobrevivir a eso, el darle esperanza, el darle voz a las startups, a grandes empresas también, pero el enfocarse en eso no es nada fácil. Y es un mundo de hombres, eso ya no lo tocamos. Pero aquí el hecho de ser mujer tiene un gran valor porque estamos poniendo estas soft skills que como hacen falta en el sector tecnológico. Entonces yo le auguro muchos años a Feri en el sector porque está aportando esas grandes habilidades que hay gente que puede ser súper buena programando, pero no saben comunicarlo y sobre todo, ya que estamos hablando de cotizaciones en bolsa y todo eso, llega un momento en el que tienen que dar la cara. Entonces, es sumamente importante lo que estás haciendo, Fer, junto con Ronin y con tu gente, porque estás enseñándoles esa parte que evidentemente, pues, hace mucha falta. Traducir, tú no has visto nuestras juntas, Alina, pero traducir lo que las empresas quieren decir. Fer, ahora sí que ¿cuál sería este mensaje? Un poco de la mano de lo que mencionaba Alina, porque sí es complicado. Es complicado, Alina, te lo agradezco enormemente. Es complicado, pero no nada más es una labor. O sea, creo que fui la que puso el pie adelante, ya sabes, pero me traje como a todas atrás. Y la verdad, el estar creando una constante conversación y traducción de esto es lo que tengo, sí, pero esto no es lo que quieres decir, lo que quieres decir es esto. Y el impacto que tienes es este. Y lo que le interesa a la gente es otra cosa. Entonces vamos a pasar por todo ese proceso para que la gente entienda realmente el valor de fondo que traes a la mesa y el impacto que estás causando
en México y en Latinoamérica entero, y el valor que tiene lo que le estás creando a N millones de personas que te pueden usar, que eso es lo increíble. O sea, esas traducciones para llevar a este mundo exponencial esa conversación y que todos lo entiendan. Alina, Gerardo, Alma, yo creo que ustedes estuvieron cuando en verdad, o sea, la gente no entendía cómo era que iba a pedir un servicio de transporte a su casa, ¿no? Y era así como, ay, Uber, qué elitista, ay, no, no sé, o cómo te ibas a ir a un lugar a quedar a la casa de alguien más, ¿de qué estás hablando? ¿Qué Airbnb, ¿qué? ¿No? O sea, tuvimos esa gran etapa en la que estábamos sentados al lado del güey que vino a hacer la fiesta de lanzamiento de Uber, ¿no? O la persona que llegó para ser country manager y después country Latinoamérica de Airbnb. Y, o sea, tuvimos ese privilegio de poder estar en esas primeras conversaciones y en esos primeros como pininos, también desde un lugar bien inexperto, porque nadie era experto, ¿no? Entonces, o sea, nadie era experto en el sentido de tecnología, negocios, cómo lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a decir, ¿desde dónde? Desde este lugar de emoción, desde este lugar como súper curioso de emoción, de, se puede hacer eso, está increíble, la gente tiene que entenderlo, ¿no? Y lo mismo sucede con ciberseguridad, que sabes perfectamente cómo es que puede ser tan vulnerable, cómo es que tu misma biometría te puede ayudar a asegurarte, cómo todas estas diferentes instituciones tienen que tomar todos estos elementos para, ¿no saben? O sea, creo que formamos parte de unas conversaciones súper interesantes del futuro, o sea, formamos parte de la conversación del futuro ya en el presente, ¿no? Porque hay un sesgo tan grande de la comprensión, de la traducción y ¿no? O sea, de lo que es de la traducción y de la comprensión, que realmente estamos en un lugar súper privilegiado para poder, platicar esto y transmitir esto, cada quien desde su trinchera. Entonces, Alina, es un honor para mí que hables como tan lindo, porque al final, pues no soy yo, es todo un equipo detrás, ¿no? O sea, Gerardo, Alma, Scarlett, Sofía, Haz, que todos han estado como jalando todo y evidentemente de la mano de periodistas como tú que nos ayudan a llevar esta traducción a un lugar sensato para compartirlo con todo el mundo, ¿no? O sea, y comentario al calce, ahora que mencionabas lo de Uber, cuando yo empecé a usar Uber porque estábamos amenazados de muerte en Sin Embargo, nos amenazaron 2 años, entonces yo decía, me da miedo salir a la Condesa, aunque me cueste 100 pesos ir a la Condesa, voy a usar el Uber, y mis vecinos durante años, o sea, cuando te digo años, es hasta que surgió UberX, pensaron que yo andaba con un narco, porque me mandaba un Mercedes y el otro ya le mandó un Audi, o sea, todos mis vecinos afuera, así como de Alina, ¿qué pedo? Y entonces hasta que ya surgió UberX, ya se masificó todo el mundo, era Uber, bueno, no era tan mala esa línea. Ay, Alina no ha cambiado entonces, sigue siendo nuestra Alina. Sí, no, lo que no, provoca qué cosas. Pero sí es cierto, es como cuando yo también empecé en este mundo de los negocios, tecnología, finanzas, y que cuando me abrieron la puerta yo dije, ¿a dónde me estoy metiendo, no? Pero yo decía, lo bonito de todo esto es que poder comunicarlo y que lo entienda, yo decía, así lo entiende mi mamá. Ese tiene que ser mi objetivo, que lo entienda mi abuela, que lo entienda mi mamá. Y si a ellas les parece atractivo, interesante y dicen, a ver, mijita, cuéntame más, ya ganamos, ¿no? Y hasta ese nivel tenemos que aterrizarlo, porque la información tiene que ser para todos, no nada más para quienes pertenecen a la industria, porque al final son productos que se van a masificar y que se busca este impacto, ¿no? Entonces ahí está el trabajo que ustedes también inspiran, Alma, Gerardo. Ya estamos a 1 minuto. ¿De qué manera se quieren despedir?
Agradeciendo por las buenas relaciones que hemos construido en estos años. Muy Igual. bien. Agradeciéndole a Feri la oportunidad de estar ahora de este lado para También. contar más historias. Pues También, sí, muchísimas muchas gracias, gracias. Alina, por esta relación tan bonita que tienes con Ronin. Esperemos que siga por muchísimos años más y que vengan más viajes y que vengan esas cositas lindas para la parte divertida de todo esto, en donde esos lugares donde podemos investigar para llevar la información que la gente necesita saber. Así que muchísimas gracias a los 4, Fer, Alma, Gerardo, Alina. Un gusto compartir esta tarde con ustedes. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias, Scarlett, Alina, un besote, Ger. Gracias. Ana. Igualmente. Gracias a todos los que nos Bye. acompañaron. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Ay, sí.